los invito a que vayan conmigo al libro de los Hechos. Busquen en sus Biblias, en el libro de los Hechos, el capítulo 12, donde vamos a estar en esta noche hablando de ese capítulo, vamos a decir así. Pero vamos a considerar primeramente del versículo 1 al versículo 6. Cuando todos tengan ya la cita, pues entonces dicen amén, para que todos seamos partícipes de la lectura de esa porción bíblica en esta noche. Bien, pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Padre celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es para nuestra instrucción. Tu palabra es para que nos edifiquemos en ella, para que nos eduquemos, Señor. Padre, pues ayúdanos a entender tu palabra. Que en esta noche recibamos una vez más la bendición a través de tu palabra. Que seamos edificados a través de tu palabra. Mira, Señor, este pueblo que está congregado aquí, como también los que nos sintonizan a través de la internet, mi Dios. Te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra, que seamos edificados, Señor, en esta noche una vez más. Que salgamos fortalecidos, Señor, en esta noche de este lugar, mi Dios. Que a través de tu palabra recibamos esa bendición espiritual. Pues, Padre, nos ponemos en tus manos, para que tú seas quien nos guíes, para que tú seas quien ponga la palabra al abrir de nuestros labios, aquella que sea la necesaria para la edificación de los oyentes. Pues, Padre, todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en esta noche yo quiero hablar con ustedes bajo el tema una iglesia poderosa que obtiene victoria. Ese es el tema que vamos a estar usando. Una iglesia poderosa que obtiene victoria. ¿Cuál es esa iglesia poderosa que obtiene victoria? Nosotros la conocemos muy bien, porque mucho hemos recibido del Señor. Y muchos recibimos el consejo cuando nos dicen: pueblo, los que oran son los que vencen. Todos los aquí presentes somos testigos que a través de la oración hemos recibido multitud de sanidades. Hemos recibido multitud de bendiciones espirituales. En estos últimos años hemos visto cómo a través de la oración este pueblo ha recibido muchas sanidades. Hemos visto muchas sanidades, hemos visto muchos milagros, hemos visto muchas situaciones resueltas.
Hemos visto liberaciones de todas clases. Porque una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Un cristiano que ora es un cristiano victorioso en el Señor. Porque nuestras oraciones nunca quedan sin respuesta. Siempre cuando oramos y persistimos en la oración, recibimos respuesta de parte de nuestro Dios a nuestras oraciones. Muchas veces no recibimos la respuesta en la forma en que nosotros queremos recibirla, porque no conviene así, pero siempre recibimos respuesta a través de nuestras oraciones. Porque muchas veces nosotros le pedimos al Señor por algo y Él nos contesta, pero nos contesta en otra dimensión, porque Él es quien sabe lo que conviene a cada uno. Él conoce lo que conviene a cada uno. Pero sí, Él responde a nuestras peticiones. Pues dice la palabra del Señor que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El rey Herodes, ese rey Agripa, que reinó durante los años del 37 al 44 aproximadamente después de Cristo. Ese no era el Herodes el grande, sino que era el nieto de Herodes. El nieto de Herodes el grande, y dice que acumuló numerosas deudas en Roma y huyó a Palestina y fue encarcelado por el emperador Tiberio tras haber hecho comentarios imprudentes. Y dice que fue liberado después de que éste muriera. Estuvo encarcelado por un tiempo. Pero luego que el emperador murió, dice que fue nombrado general de Palestina del Norte, región a la cual se añadieron más adelante Judea y Samaria en los años 41 después de Cristo, a fin de protegerse por causa de su incierta relación con Roma, porque Roma fue que lo encarceló. Fue encarcelado por Roma. Pues dice que se congraciaba con los judíos por medio de la persecución de los cristianos, aunque tenía sus costumbres romanas. No muy diferente a lo que sucede hoy. Hoy, la gente, y especialmente los políticos, podemos ver que tratan de congraciarse para recibir algún beneficio político, alguna posición, y están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para conseguir lo que ellos quieren conseguir, un puesto electivo en el gobierno, tener control. Y para eso ellos tienen que hacer lo que decimos acá en nuestro Puerto Rico, malabares, para poder subir, aumentar su popularidad. Tienen que congraciarse con distintas personas, no importa el costo o lo que les cueste a ellos. Si nosotros vamos al capítulo 2 del libro de Mateo, yo quiero que usted vaya conmigo en esta noche. Y leemos en el versículo 19, dice:
Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Estamos hablando ahí de Herodes el Grande. Y diciendo: levántate, toma el niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno, el Hijo de Dios. Ahí estamos hablando de Herodes el Grande, del principal Herodes. En ese tiempo murió. Si tomamos el versículo 22, que es el que más me interesa, dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. ¿Por qué él se fue allá? Dice la historia que el reino de Herodes el Grande fue dividido en 3 partes entre sus 3 hijos luego que él murió. Dice: Arquelao reinó sobre Judea, Samaria e Idumea. Herodes Filipo II reinó en las regiones del norte de Galilea. Y en el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconit y Lisanias, tetrarca de Abilinia. ¿Se da cuenta? Que luego que el rey Herodes murió el Grande, pues el reino se dividió en 3 pedazos a través de sus hijos. Se dividió el reino totalmente de Herodes el Grande. Ahora, si usted va conmigo al capítulo 14 de Mateo, dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. ¿Te das cuenta lo que le costó la muerte a Juan? Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció por causa del juramento y de los que estaban en la mesa, mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ese mismo Herodes el Grande es el que interrogó a Cristo en la víspera de la crucifixión. Gloria a Dios. Si vamos ahora al libro de Lucas, un poco más adelante, en Lucas capítulo 23, quiero que vayan conmigo en esta noche un poco despacio en esto.
en el capítulo 23, del versículo 6 al versículo 12, dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. En aquellos días también estaba en Jerusalén. Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con grande vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Se da cuenta cómo funciona todo esto? ¿Cómo se orquesta todo esto? Podemos llamarle así. ¿Cómo se orquestan todas las cosas? ¿Para qué? Para poder alcanzar popularidad, crecer. Dije ahorita que esto no es nada diferente a lo que sucede hoy. Hoy la iglesia de Jesucristo es perseguida de muchas maneras, con unos propósitos de gente poseída totalmente por el poder de las tinieblas. Pero volviendo al versículo 2, dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Dice el versículo 2: el medio utilizado para la ejecución de Jacobo fue el mismo medio que utilizaron para Juan el Bautista. El medio a través de la espada, el ser decapitado. ¿Por qué? ¿Por qué usaron ese medio? Porque lo acusaron falsamente de predicar un evangelio diferente al que ellos conocían a través de la ley mosaica. Ellos conocían que Jacobo estaba predicando un evangelio totalmente distinto, que iba en contra de la ley mosaica. Y aunque Herodes tenía descendencia de Roma, pero los judíos se congraciaron con ellos. ¿Para qué? Para terminar la predicación del evangelio, de las buenas nuevas que Cristo ya había dejado establecido para la iglesia, para que la iglesia siguiera predicando. Pues dice: el medio utilizado para ejecución de Jacobo indica que fue acusado de conducir a dioses falsos. Con ese pretexto de mentira, de engaño, ellos justificaban que Jacobo estaba introduciendo el pueblo a dioses falsos, lo cual era abominación delante de Jehová. Porque ellos eran enemigos de la iglesia primitiva. Dice: los judíos consideraban el degollamiento una muerte vergonzosa, como en el caso de Juan el Bautista, que acabamos de leer en el capítulo 14, versículo 10 del libro de Mateo. Podemos ver eso, donde Herodes mandó a decapitar a Juan el Bautista por la misma circunstancia, por haberle acusado de conducir gente a los dioses falsos. Ese fue el pretexto que ellos usaron, el método que ellos consideraron para poder probar bajo engaño, bajo estrategia diabólica, que
tenían que degollar a Jacobo como le hicieron con Juan el Bautista. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Deuteronomios, al capítulo 13, a ver qué nos dice ahí en el libro de Deuteronomios, el capítulo 13, donde nos habla en los versículos del 12 al 15, nos dice: si oyeres que se dice de alguna de sus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de medio de ti hombres impíos, hombres impíos. ¿Quiénes son los hombres impíos? Aquellos que se apartan de la ley de Dios, conforme a lo que nos dice Deuteronomio. Que han salido de medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirarás, o sea, tú investigarás diligentemente. ¿Qué quiere decir? Y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irreversiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, y destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. ¿Te das cuenta la justificación que usaron Herodes y también los judíos para justificar matar a Jacobo a través del degollamiento? Porque decían que esa secta era una secta completamente apartada de los principios de la ley. No iba consona con la ley. Era totalmente distinto a la ley. Y ellos habían ya degollado a Juan el Bautista. Ellos ya habían crucificado a Cristo, al Jesús de Nazaret. Y seguían en la misma dirección, tratando de ¿qué? De extinguir aquella secta que se había levantado, que estaba totalmente en contra de la ley. Dice que Jacobo fue el primer apóstol que murió. Claro, fue el primer apóstol que murió como mártir, el que jamás se eligió, en que jamás hubo un sucesor de él. Porque la Biblia habla de los 12 apóstoles, de los cuales el único que tuvo un reemplazo fue Judas Iscariote, que fue reemplazado por Matías después que negó y entregó al maestro. Pero ese título que se autoproclaman hoy en los tiempos modernos de apóstol, hoy donde quiera nos tropezamos con un apóstol. Pero según los principios bíblicos, el apostolado fue para aquella gente que estuvieron con Jesús, vivieron con Jesús, partieron el pan con Jesús, vieron las sanidades. Jesús los llamó personalmente, aunque a todos los llama. Pero en aquel tiempo Jesús llegaba a los distintos lugares y le hacía el señalamiento, el nombramiento. Y fueron los primeros que él llamó a esos 12 discípulos para que salieran con él a predicar el evangelio. Y cuando Jacobo murió, que fue el primer apóstol que murió como mártir, jamás se eligió a uno sucesor, con la excepción de Judas, quien fue reemplazado por Matías. Más ningún otro de los apóstoles fue reemplazado. Hoy podemos ver que cualquiera se llama apóstol.
Eso está totalmente en contra de los principios sagrados de la palabra del Señor. Ahora, dice que Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. No nos dice la Escritura. Jacobo y Juan, el que se le llama Juan el amado. Santiago, el mayor, era pues uno de los 4 primeros discípulos que Cristo, y uno de los 3 que acompañaron en la transfiguración y en la resurrección de la hija de Jairo en el huerto del Getsemaní. Habían sido llamados hijos del trueno. Dice que era llamado hijo del trueno por Jesús junto con su hermano Juan. Jesús había predicho una muerte cruenta para ambos. Jesús le había predicho ya esa muerte. O sea, eso no vino por casualidad. Ya Jesús le había predicho a ellos de qué forma iban a morir. Que iban a morir de una muerte similar a la de él. Si ustedes van conmigo al capítulo 10 del libro de Mateo, perdónenme, al capítulo 10 de Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 10. De los versículos 35 al 40. Nos dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéremos. Una petición que ellos hicieron. Y le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Porque ellos estaban pidiendo ser semejantes a Jesús. Entonces Jesús les responde: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Te das cuenta? Como Jesús le predice la forma en que ellos iban a padecer, de la misma forma que él había padecido. O iba a padecer, mejor dicho, porque todavía no había sucedido la crucifixión. Pero Jesús les predijo de la forma en que ellos iban a padecer, de la misma forma en que él iba a padecer. Por eso le dice: no sabéis lo que pedís. Ellos pensaban que estaban pidiendo gloria. Sí, en un sentido, gloria. Pero en un sentido pidieron también persecución. Todos conocemos, dice que Jacobo fue muerto. Juan, sabemos cómo murió en sus postrimerías. Pero todo fue predicho por Jesús. La profecía de Jesús se cumplió en ello. Ahora, vaya conmigo al versículo 23 al 25. Cuando nos dice de esta manera, dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús dirigía siempre la palabra a que aceptar este evangelio significaba pruebas y situaciones. No era que todo iba a ser fácil.
Jacobo y Juan, cuando hicieron la pregunta, ellos tenían el pensamiento, carecían de un cierto conocimiento para poder entender. Pero Jesús les responde de otra manera. Jesús le dice: no sabéis lo que pedís. Ustedes creen que pidiendo que estén a la derecha uno y a su izquierda, están pidiendo algo bueno. Ustedes están pidiendo el sufrimiento. Podéis beber del vaso que yo voy a beber. ¿De cuál vaso bebió Jesús? Del vaso de la crucifixión, del sufrimiento. Pues Jesús le dijo: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ellos le dijeron: sí, podemos. ¿Del vaso de qué? De la crucifixión, del sufrimiento, donde no había ningún tipo de alegría, sino que todo era sufrimiento, todo era dolor. Ahora, cuando ellos dijeron podemos, quedaron sellados. ¿Para qué? Para el sufrimiento. Eso nos sucede también a nosotros. Cuando nosotros somos llamados al Evangelio, tenemos que estar dispuestos a ser sellados. ¿Para qué? Para morir por causa del Evangelio de Jesucristo. Aquí en este Evangelio no venimos solamente para recibir las bendiciones terrenales aquí en esta vida. Tenemos que también pensar que esto también conlleva sufrimiento, conlleva tristeza, conlleva menosprecio, conlleva inclusive, si tenemos que ofrendar este cuerpo por causa del Evangelio, tenemos que estar dispuestos. No llegamos aquí con el propósito de buscar tesoros materiales, fama de ninguna clase, sino que aquí tenemos que llegar con un propósito de ¿qué? De ser semejante a los padecimientos de Cristo. De la misma forma que Cristo padeció, nosotros también tenemos que estar dispuestos a padecer en esta tierra. Tenemos que ser cómplices de los padecimientos de Jesús en el mundo actual en que vivimos. Por eso le traje estos versículos, porque en los tiempos modernos en que vivimos podemos ver que muchos vienen al Evangelio, a predicar el Evangelio, pero vienen con una mentalidad completamente distinta. Vienen con una mentalidad de enriquecerse. No vienen con una mentalidad de poder alcanzar la salvación del alma, de entrar en el sufrimiento, de padecer como Cristo padeció, sino que vienen con una mentalidad de enriquecimiento, de recibir muchos bienes materiales. Cuando aquí llegamos a este santo evangelio solamente con el propósito de ¿qué? De alcanzar una redención eterna. Y para poder alcanzar esa redención eterna tenemos que ser semejante a Cristo. Tenemos que estar dispuestos al sufrimiento, tenemos que estar dispuestos a la tribulación, tenemos que estar dispuestos a la escasez, tenemos que estar dispuestos inclusive aunque seamos llevados a la muerte por causa del evangelio de Jesucristo. Pues Jesús le dice a Jacobo y a Juan: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? Ellos tenían otra mentalidad. Ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús cómo levantaba a los muertos, cómo convertía el agua en vino, cómo multiplicaba el pan y los peces. O sea, eso es algo que le simpatiza a cualquiera en la carne, ver los milagros en una iglesia, en una congregación. Y ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús como Jesús multiplicaba el agua en vino, como Jesús levantaba a los muertos, cómo sanaba a los enfermos, cómo multiplicaba el pan y los peces. ¿Se da cuenta? Ellos tenían una mentalidad completamente llena de ignorancia. Pero Jesús le dice: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Poder ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Pero no se refería al bautismo de agua en este caso. Se refería al bautismo del sufrimiento, del dolor, de la pobreza, del menosprecio de toda la gente. Y entonces Jesús le predice, le profetiza acerca del futuro. En aquellos tiempos era la iglesia primitiva.
los que se llamaba la iglesia, o sea, a los cristianos se le llamaba los cristianos del camino. ¿Por qué se le llamaba los cristianos del camino? Porque no había una estructura como esta donde se congregaban. Todos se congregaban en las casas, de grupito en grupito. Así comenzó la predicación del evangelio. No habían templos construidos. En donde quiera que se congregaban 2 o 3, allí se reunían y seguían expandiendo el evangelio a los distintos lugares. Pero esa gente le llamaban los del camino, los de la ley, le llamaban los del camino, pero también los consideraban como hombres herejes. No eran bienvenidos. Ellos los consideraban, los judíos que no habían o que no creían en Jesús, los consideraban como hombres herejes que predicaban un evangelio distorsionado, engañadores, porque estaban completamente predicando un evangelio fuera de los parámetros de la ley. Pues podemos ver que Jacobo el primero en morir, y Juan probablemente dice que era el último, como así sucedió. La historia nos dice que Juan, después de que todos los apóstoles habían muerto, Juan lo enviaron allá a la isla de Pasmo. ¿Para qué? Para que se muriera allá de hambre, bajo el sufrimiento. Totalmente aislado. Se escapó de una paila de aceite, donde lo echaron, y huyó allá a la isla de Pasmo, donde Dios tenía un propósito muy fundamental con él. Allí Dios tenía un propósito con Juan. Jacobo el primero, Juan el último. El cumplimiento de lo que Jesús le había ya profetizado. Cuando le dijo: ¿podéis beber de la copa que yo he de beber? Y ellos le dijeron: sí, podemos. Poder ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: sí, podemos. Y entonces Jesús le dijo: de la copa que yo he de beber, beberéis. Le profetizó: del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a la derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino que está ya determinado por mi Padre. Eso no me corresponde a mí. Pero le profetizó. ¿Se da cuenta? ¿Acerca de qué? De los sufrimientos. De cómo iban a padecer semejantes a él, participando de la misma copa, participando del mismo bautismo. ¿Pero qué? La copa del sufrimiento, el bautismo del sufrimiento. Este Jacobo no es Jacobo el hermano del Señor, no. En el capítulo 1 de Gálatas habla de otro Jacobo, que ese Jacobo sí era hijo o hermano, perdón, de Jesús. Si usted va conmigo, dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ese era otro Jacobo. Porque María, después de Jesús, tuvo ¿cuántos hijos más de José? Y uno de ellos se llamaba también Jacobo. Dice, si volvemos al capítulo de los Hechos, el cual estamos hablando, dice el versículo 3: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Dice que viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, los judíos estaban congraciados ya con Herodes. ¿Para qué? Para seguir persiguiendo la iglesia. Dice que eran entonces los días de los panes sin levadura.
Y Herodes, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. ¿Qué podemos entender? Dice que la sangre llama a la sangre. Y el camino de persecución, como el de los demás pecados, es un camino de descenso, de perdición. Había entre Herodes y los judíos, había una combinación de persecución para destruir la iglesia que acababa de nacer. Y todos aquellos que se hallan en él se empeñan en continuar lo que es la labor del diablo, podemos llamarle. El Hijo de Dios fue enviado a la casa de Israel. ¿Quiénes son la casa de Israel? Los judíos. El pueblo judío. Por el mismo pueblo judío fue el que los rechazó. Solamente un grupo minoritario pudo entender que aquel Mesías, que aquel Jesús de Nazaret, como le apodaban, era el Hijo unigénito de Dios. Que aquel era el cumplimiento de la profecía que estaba escrita en el Antiguo Testamento. Pero la mayoría no entendieron que aquel Jesús de Nazaret era el enviado de Dios, el profeta enviado de Dios para redimir al mundo, de lo cual los principales era el pueblo judío, el pueblo de Israel. Pero lamentablemente la mayoría no creyó en aquel Jesús de Nazaret. Lo tuvieron como impostor. Lo tuvieron como una persona que venía con una doctrina falsa, totalmente en contra de la ley mosaica. Y por eso ellos, aquellos que no creyeron en Jesús, entonces se congraciaron con Herodes para extinguir aquella nueva forma de servir a Dios, que era totalmente distinta a la que ellos conocían según la ley mosaica. Pues se unieron a Herodes. ¿Para qué? Para destruir. Y aquellos que se unen al poder de las tinieblas, dice que es más fácil para ellos, por tanto es señal prudencial resistir los comienzos del pecado. ¿Qué quiere decir? Que en vez de recibir la bendición de poder alcanzar redención y vida eterna a través del Hijo unigénito de Dios, lo que hicieron fue que se condenaron más, porque no creyeron a la predicación del Mesías, sino que se condenaron. Se hundieron más en el pecado, se complacieron, se buscaron enemigos aún fuera del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para destruir el principio sagrado de lo que Dios ya había determinado y había establecido para redimir a su pueblo Israel y a redimir toda la humanidad. Podemos ver que el hecho de que los judíos se complacieran en el asesinato de Jacobo los hacía cómplices del crimen, lo que se complacen en la obra de los perseguidores. O sea, ese que Herodes fue que los arrestó, pero ellos se complacieron en lo que Herodes hizo. Por lo tanto, deben ser también considerados ¿qué? Perseguidores del evangelio. El pueblo judío se hicieron perseguidores del evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice que eran los días de los panes sin levadura. Si volvemos al versículo 3, dice: eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué significa eso? Dice, los panes sin levadura. Dice que es la fiesta posterior a la Pascua, que se llevaba a cabo en el mes de Abib. Ahora, en nuestro tiempo, es el mes de abril. La Pascua era una buena ocasión para Agripa, para ganar popularidad entre los judíos, para poder alcanzar, borrar
su pasado, porque era un pasado corrupto, el cual había estado preso, y era un momento para él entonces aumentar su popularidad dentro del pueblo judío. Llegando él allí mediante un celo mayor en contra de los cristianos. O sea, a Herodes le convenía perseguir a los cristianos, porque así, de esa forma, su popularidad iba a crecer, iba a aumentar en medio del pueblo judío, porque él estaba buscando cosas terrenales, no tenía nada de parte de Dios, sino que es lo que le interesaba, como le interesa a muchos apóstatas en la actualidad, crecer en fama, crecer en capital, crecer en cuantas cosas de esta vida. Y Herodes se interesó en lo mismo. Congraciarse con los judíos le era beneficioso para él. Dice que la fiesta posterior a la Pascua, en el mes de abril, la Pascua era una buena ocasión para Agripa, para aumentar su favor entre las multitudes de judíos llegados allí mediante un celo mayor contra de los cristianos, persiguiendo a los cristianos. Ahora, Lucas, como escritor del libro de los Hechos, sigue indagando y consigue esta información acerca de los incidentes de Jacobo y de Juan. Y dice que ¿dónde se reunían a orar? Dice que era la iglesia del camino, pero se reunían en un hogar a orar, a clamar a Dios. Allí se reunían, dice. Y esa casa era la casa ¿de quién? De los padres de Jacobo y de Juan. Dice el capítulo 12, versículo 12 de los Hechos, dice: y habiendo considerado todo esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos allí orando. Dice que estaban allí reunidos orando. ¿Por qué ellos estaban allí reunidos orando en los días de los panes sin levadura, en el mes de abril? Era el tiempo donde celebraba la cosecha. Era la fiesta que ellos celebraban, la fiesta de las cosechas, la fiesta de la cosecha de la cebada. Durante el periodo de 7 días se celebraban 3 fiestas corridas, que era la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Todo tipificaba. ¿A quién tipificaba eso? A Cristo, al mismo Cristo. ¿Qué significaba eso? Dice que eso significaba la crucifixión, los panes sin levadura y las primicias. Y todo testificaba a Cristo, la crucifixión, la vida perfecta. ¿La vida perfecta de quién? De Cristo. Es la vida que nosotros estamos llamados a procurar tener, una vida perfecta delante de Dios. Eso significaba esa fiesta. Y la resurrección como el redentor del mundo, que vino a esta tierra a padecer por los pecadores, para que nosotros pudiéramos obtener la salvación del alma. En las cuales dice que nadie debía venir delante del Señor sin un correcto sacrificio. ¿Qué es un correcto sacrificio? Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué es un correcto sacrificio? Un correcto sacrificio es un entendimiento claro por lo cual nosotros estamos aquí en este santo evangelio. Cuando llegamos a los caminos del Señor, tenemos que llegar con un correcto sacrificio.
un correcto sacrificio con un entendimiento claro, por lo cual yo he venido a los caminos del Señor. Que yo no he venido a los caminos del Señor por cosas pasajeras de esta vida, por alcanzar bendiciones materiales de esta vida. Que yo no he venido a los caminos del Señor por conseguir fama, popularidad como la estaba buscando Herodes, sino que yo he venido a los caminos del Señor con un propósito, creyendo con toda seguridad de que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, y que por esa sangre preciosa es que yo voy a alcanzar redención y vida eterna. Ese es un sacrificio perfecto delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, tenemos que presentarnos ante Dios con un sacrificio perfecto. ¿Cuál es ese sacrificio perfecto? Venir con la mente ya despejada, decir: yo voy a rendirle culto a mi Dios. Yo voy a congregarme a rendirle culto a mi Dios por el agradecimiento que Él ha salvado por mi vida. Cuando vamos a la oración, no vamos a la oración con otro fundamento, sino que vamos ante Él en un sacrificio perfecto. ¿Cuál es ese sacrificio perfecto? El sacrificio perfecto es: yo voy delante de mi Dios porque yo sé que mi Redentor vive y que Él tiene el poder de responder a mis necesidades, de resolver mis problemas. Esa es la mentalidad, ese es el sacrificio perfecto por el cual tenemos que venir ante la presencia del Señor. No podemos ir a la oración porque nadie me dice que tenga que orar. No puedo venir al culto del Señor porque alguien o porque el pastor me diga: oye, no viniste anoche, hace 3 noches que no vienes a la casa del Señor. No. Eso es un sacrificio que no es correcto. El sacrificio perfecto que Dios quiere es que usted venga con una mentalidad clara de que Dios ha hecho mucho conmigo, de que Él me salvó, me libertó del pecado y hoy soy nueva criatura en Él. Pero ese reconocimiento tiene que estar vivo en mí. No puede ser obligatorio. No puede ser complaciendo a mí mismo o complaciendo a la carne, sino que tiene que ser un sacrificio sin defecto delante de la presencia de mi Dios. No me puedo presentar a mi Dios si no llevo un sacrificio correcto. Cuando usted va a ayunar, usted tiene que pensar: voy a ayunar porque Cristo hizo mucho más por mí. Usted no puede pensar que no ayuné el pasado y ya el pastor me tiene el ojo echado. O porque la esposa le dice: oye, ¿hace cuánto tiempo que tú no ayunas? No, eso no es un sacrificio perfecto. El sacrificio que Dios quiere es que usted venga en un sentido de humillación, en un sentido de agradecimiento, pidiendo que la misericordia de Dios siga siendo extendida, porque reconoce que ha sido salvo. El mismo Jesús celebró la Pascua. La Pascua tiene un sentido muy espiritual. Lo tuvo para el pueblo de Israel cuando fueron liberados de la esclavitud del pecado. Pero hoy, simbólicamente, tiene un significado muy importante para nosotros, que es el cual nosotros debemos celebrar todos los días de nuestra vida. Buscar la presencia del Señor, pero buscarla con un corazón lleno de amor, corazón lleno de paz, un corazón lleno de gozo, con un reconocimiento claro de que lo que yo he recibido de parte de Dios es algo que nadie me lo puede dar, nadie me puede salvar, y Dios me salvó. ¿Quién era yo? Un vil pecador que caminaba en este mundo envuelto en los harapos del pecado, mas Cristo me libertó, me restauró, me perdonó, me curó la lepra del pecado. Y por eso yo me siento comprometido y no me canso de servirle a mi Dios, de dar todos los días de mi vida un sacrificio correcto delante de su presencia. Gloria a Dios.
Si nosotros vamos al capítulo 26 de Mateo, el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Se da cuenta el significado de la Pascua. El mismo Jesús celebró la Pascua, pero luego él mismo se ofreció como ese cordero pascual. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener redención, liberación. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto y fue enviado a las tierras prometidas. La iglesia de Jesucristo, a través de Cristo, hemos sido también liberados de la lepra del pecado para andar en novedad de vida, con el fin de llegar a la patria celestial. Cristo se ofreció como cordero pascual para que nosotros pudiéramos hoy obtener salvación y vida eterna. Dice el versículo 4 del capítulo 12 de Hechos, el cual estamos leyendo: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Dice el versículo 4. Pues que Herodes los metió preso. Dice ese versículo que los puso en la cárcel custodiado por 4 soldados. 16 soldados. Un grupo de 16 soldados tenían bajo la custodia de Pedro encarcelado. 4 grupos de 4 soldados. 2 estaban dentro de la celda con Pedro encadenados junto a él, y 2 estaban afuera vigilantes. 4 turnos de 6 horas cada uno. Pedro estaba bien custodiado todo el tiempo. Tenía 2 guardas encadenados junto a él en la celda, mientras que otros hacían guardia afuera a la puerta. ¿Por qué? Porque esto presentaba para Herodes que era la tercera vez que Pedro ya había sido encarcelado. No era la primera vez que Pedro había sido encarcelado. Si nosotros vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos y leemos en el versículo 1 al versículo 4, ¿qué nos dice? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. A la predicación de Pedro, de aquel hombre que no se asemejaba en nada a los maestros de Israel, porque dice la palabra que era un hombre del vulgo, un hombre que no tenía letra, un hombre que no tenía mucho conocimiento de la ley. Aquel hombre, cuando predicaba bajo la unción del Espíritu Santo, y las almas se convertían. Y eso causó revuelo dentro de los principales de Israel, dentro de los fariseos, dentro de los saduceos, que lo persiguieron y lo llevaron preso. Dice: y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Mire la causa por la cual lo encarcelaron.
¿Se da cuenta cómo el poder de las tinieblas se manifiesta? ¿Cómo opera el poder de las tinieblas para tratar de detener la predicación del Evangelio? Si va al capítulo 5 de los Hechos, los versículos 17 al 19, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. ¿Y por qué se llenaron los saduceos de celo? Porque veían que a la predicación de Pedro las almas se convertían al Evangelio de Jesucristo. Algo que para ellos era totalmente desconocido. Y dice: y echaron mano a los apóstoles y le pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolo, dijo: id y puestos en pies en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Se da cuenta? Pedro ya era la tercera vez que era encarcelado. Y siempre Pedro salía libre bajo el poder del Espíritu Santo. Pero ahora Herodes, como estaba congraciándose con los judíos, quería popularidad. Dijo: a este yo le voy a asignar 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados para 4 etapas durante las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque él quería asegurarse bien de que Pedro no se burlara otra vez. Dice: Agripa había oído hablar anterior del escape de Pedro y por ello trató de asegurar que no habría connivencia en los carceleros. Porque ellos pensaban que quien los sacaba era que Pedro se congraciaba con los carceleros, o los carceleros se congraciaban con Pedro y lo dejaban libre. Porque ellos no entendían el poder de Dios, que era quien sacaba a Pedro de la cárcel. Ellos, con su mente maquiavélica poseída por el poder de las tinieblas, no podían reconocer que quien sacaba a Pedro de la cárcel era el mismo que le había llamado para predicar el Evangelio. Aquel que le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Eso Herodes y los judíos no lo podían entender, pero Pedro sí tenía un conocimiento claro. Entonces Herodes dijo: esta vez Pedro no se va a ir de la cárcel. Esta vez yo me voy a encargar de que Pedro no se salga con la suya. Esta vez yo me voy a encargar de que Pedro no pueda sobornar los guardias de la cárcel. No, yo me voy a encargar, porque esta vez sí que Pedro no se va a escapar de la cárcel, sino que Pedro va a ser decapitado en la cárcel. Pero dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Dice: hacía oración sin cesar. No sin César, ¿sabe? Dice que hacía oración sin cesar. En cierta ocasión había un matrimonio de cristianos y él se llamaba César, y César acostumbraba a orar en alta voz. Como a veces yo escucho personas que como que les llevan la concentración a los demás de la forma en que están orando en tan alta voz. Y dice que César oraba en alta voz, pero cuestionaba a su esposa, porque su esposa no quería orar con él, porque ella decía: es que tú oras tan alto que no me puedo concentrar y me llevas el hilo de la oración. Pero eso le causaba a César, como diríamos, eso le causaba a él un disgusto. Y entonces ya dijo: yo te voy a probar por la Biblia que yo puedo orar sola. Y le buscó ese versículo y dice: mira lo que dice aquí: orad sin cesar. Y entonces ella oraba por un lado y César oraba por el otro. Pero como César no sabía leer ni escribir, pues se tragó el cuento. ¿Se da cuenta?
Pero la Biblia dice en este versículo, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. No se detenía. La iglesia no se puede detener de orar. Por eso es que escuchamos muy frecuentemente la voz del Espíritu cuando nos dice: pueblo, los que oran son los que vencen. Porque la iglesia tiene que orar sin cesar. Que esto entiende que la iglesia, o el cristiano, mejor dicho, para irnos más personalmente, no puede dejar de orar. El cristiano tiene que orar diariamente, varias veces al día. El cristiano no puede tomar vacaciones en la oración. Pues dice que la iglesia oraba sin cesar. ¿Cuánto podían ser los que habían reunidos ahí? La Biblia no nos dice cuánto habían reunidos o congregados en ese lugar. Pero lo cierto es que había una iglesia ahí. Porque Cristo dijo: donde quiera que hubieran dos o más en mi nombre, allí estoy yo. Podemos entender que una iglesia se puede componer de dos. Dos que estén unidos buscando la presencia del Señor. O sea, que una iglesia, para que Dios esté, no tiene que ser un grupo como este que tenemos aquí en esta noche, que tenemos como cerca de 500 personas. No, puede ser un grupo pequeño, pero lo importante es que estén concentrados en la oración. Grupo pequeño, pero Dios está ahí en medio de ellos. Así que Pedro estaba custodiado, pero la iglesia dice que hacía oración por él. Oración fervente. Esa iglesia estaba haciendo una oración ferviente. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que había una crisis para la iglesia, que la iglesia había entrado en una crisis. ¿Por qué? Porque Pedro estaba encarcelado, Jacobo había sido muerto. Mire qué clase de crisis. Dios muchas veces permite la crisis dentro de las iglesias. Muchas veces Dios permite la crisis dentro de su familia. Muchas veces Dios permite la crisis dentro de usted mismo. ¿Para qué? Para que usted ore sin cesar y busque la presencia de Dios. Todo tiene un propósito en las manos del Señor. No hay nada que no tenga un propósito en las manos del Señor. Todo tiene un propósito en las manos del Señor. Dios no quiere que nosotros caminemos enfermos, pero Él pone nuestra salvación por encima de la enfermedad. Él no quiere que nosotros caminemos en miseria y en pobreza, pero Él pone nuestra salvación por encima de nuestros bienes materiales. Él no quiere que nosotros suframos de nada, pero muchas veces permite todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Él mira nuestra salvación. Y cuando nos ve en peligro de perdición, dice: voy a poner o permitir que el diablo toque a este con este cáncer, para que entonces no deje de orar, sino que se interese más en la oración, en la búsqueda de mi presencia. Por eso vemos muchas veces muchos hermanos que cuando están llenos de salud, cuando tienen muchas bendiciones, no vienen a la casa del Señor. Los busca ustedes en el ayuno y no los consigue, porque hay mucha abundancia de las cosas materiales. Pero un momento que eso desaparece, Dios permite que eso desaparezca. Entonces usted comienza a ver ese hermano que no se pierde un culto. Antes, con 2 automóviles en la marquesina, no venía a la casa del Señor. Pero ahora dice: si no tengo automóviles, yo subo a pie aunque esté lloviendo. ¿Se da cuenta? Como Dios obra en favor de nuestra salvación. Cuando antes tenías mucho trabajo, mucho dinero, ayunábamos esporádicamente. Orábamos cuando nos sobraba el tiempo, porque los compromisos no me dejan. Pero un momento Dios dijo: espérate, que lo importante por lo cual yo morí por Él en la cruz del Calvario, se está perdiendo. Tengo que hacer algo. Tengo que ponerlo en pobreza. Tengo que enfermarlo. Tengo que ponerle problemas en su familia. Tengo que ponerle discordias en el hogar. ¿Por qué? Porque de esa forma Él va a buscar más de mi presencia y se va a reguindar más de mí a través de la oración, del ayuno, de la perseverancia, de vivir una vida en santidad, de vivir una vida en obediencia. Pues la iglesia primitiva
entendió que se trataba de una crisis de esa iglesia que estaba en Jerusalén. Jacobo había sido ejecutado. Pedro iba a ser de la siguiente víctima. Porque ¿con qué propósito usted cree que Herodes lo dejó en la cárcel? ¿Lo dejó para jugar con él allí? No, lo dejó para decapitarlo. Igualmente. Para deshacerse de él. Y con esto yo gano popularidad dentro de los judíos, que mucha falta me hace. Pienso yo que decía Herodes. Herodes decía, me hace falta mucha popularidad dentro de los judíos. ¿Y cómo yo la puedo conseguir? Si yo logro sacrificar a Pedro, como hice con Jacobo, yo voy a subir mi popularidad dentro de este pueblo judío. Gloria a Dios. Pero dice que los discípulos oraban con mayor intensidad. Bajo esa situación desesperante. Eso nos sucede a nosotros cuando tenemos muchas situaciones. ¿Cómo oramos intensamente ante la presencia del Señor? ¿Cómo buscamos de su presencia? En una forma desesperante. Porque sabemos que solamente ese es quien nos puede escuchar. Y buscamos la presencia del Señor con una intensidad. Yo pienso que Herodes, mientras dejaba a Pedro en la cárcel, iba regando promoción por todo el pueblo de Israel. Cogí un peje gordo aquí, el que ustedes quieren, el que ustedes estaban buscando, el que se le había escapado 2 o 3 veces de la cárcel. Ahora yo lo tengo preso, ahora yo lo tengo custodiado. Allí puse 16 soldados diariamente para que custodien a Pedro, el cual no tiene ninguna posibilidad de Pedro salirse con la suya en esta ocasión, sino que en esta ocasión ustedes van a ver cuál va a ser el destino de Pedro. Que los días de Pedro están contados, que las horas de Pedro están contados. Yo pienso que de esa forma Herodes caminaba buscando congraciarse y subir la popularidad ante los judíos. Pensando Herodes que Pedro no tenía ninguna escapatoria, que no tenía Pedro maneras de escaparse, que había llegado el momento de Pedro morir, y eso era de gozo para los judíos que no creían en Jesús, pero que eso también le ayudaba mucho a Pedro, que esa ejecución de Pedro era una ejecución conveniente para Herodes y para el pueblo judío. Y dice que Pedro estaba tranquilamente durmiendo, plácidamente encadenado entre 2 soldados. Tiene que haber el Espíritu de Dios para que uno con 2 soldados, uno aquí y otro aquí, amarrado con cadena, pueda dormir plácidamente, ¿verdad? Tiene que estar el Espíritu de Dios. Y hay que creer de veramente en Dios. Pero de la misma manera que Jacobo y Juan habían recibido profecía de Jesús de cómo iban a morir y cómo iban a sufrir, asimismo Pedro también había recibido profecía de parte de Jesús, que no moriría joven. Pedro no moriría joven. Él recibió también de parte de Jesús que él no moriría joven. Si vamos al capítulo 21 de Juan, vaya conmigo. De los versículos 15 al 19 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Mira cómo dice: apacienta mis corderos. No podía morir joven si iba a apacentar los corderos, las ovejas.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijera la tercera vez: ¿me ama? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo. Mire la profecía aquí. Mire la profecía aquí. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Pedro, sígueme. ¿Se da cuenta? Que Jesús le predijo que no iba a morir joven. Mientras que Jacobo murió como primer mártir del evangelio, el destino de Pedro era otro: que no iba a morir joven, que iba a morir ya un hombre anciano, lleno de días. Que no iba a morir joven como Jacobo. Jacobo murió joven, Juan murió anciano, pero Pedro también murió anciano. Dice que Jesús le predice que había de morir a manos de un verdugo. Una antigua tradición dice que Pedro fue crucificado en Roma bajo Nerón. Y dice que cuando Pedro entendió que iba a morir, que había llegado el momento de su muerte, y cómo iba a ser ejecutado, crucificado también como Jesús. Pero él pidió algo más y dijo: yo no soy digno de morir como murió mi maestro. A mí me ponen con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, y así me crucifican. Su único pedido: que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque él reconoció que no era digno de morir como murió su maestro, que él debía morir en una situación más difícil, más complicada todavía. Pero dice que murió un promedio de 67 a 68 años después de Cristo. Se da cuenta que Pedro murió un anciano. Pedro murió un anciano. Podemos aludir que Pedro estaba cerca de entre los 80 y los 90 años cuando murió. De la misma forma como Jesús le dijo, así murió Pedro. Pero dice el versículo 6, de este capítulo 12 de los Hechos. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Él estaba preso. Pero si seguimos leyendo, y aquí se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que Herodes no conocía. Ese es el poder que usted y yo tenemos. El poder que el Herodes de este mundo no conoce. Dice que Pedro se le cayeron las cadenas de las manos. Yo pienso que aquellos dos guardas que estaban en ese momento junto a él quedaron como estatuas, así, no pudieron hacer absolutamente nada. Pero Pedro quedó completamente libre de las cadenas. Y la voz que escuchó Pedro no la escucharon los guardas que estaban con él. Solamente la escuchó él. Y a la misma vez se le cayeron las cadenas. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Ahora, qué misterio.
Ahora el mismo que le había quitado las cadenas no le podía ceñir la sandalia. Ahora tenía que Pedro doblarse para ceñirse la sandalia. Eso te digo yo hoy: cíñete la sandalia para que puedas vencer. Él te rompe las cadenas, pero te pertenece a ti y a mí ceñirnos la sandalia. Eso nos corresponde a nosotros. Por eso es que nos dice el pueblo: los que oran son los que vencen. ¿Por qué? Porque el orar está al alcance de nosotros. Tú puedes orar extensamente. Tú no puedes cambiar corazones. Tú no puedes cambiar el corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Tú no puedes cambiar el corazón de aquellos que te hacen el mal. Pero sí, tú puedes ponerte la sandalia. A Pedro le dijeron: cíñete tu sandalia. Y a ti te dicen hoy: ora, que los que oran son los que vencen. No te detengas en la oración. Cíñete la sandalia, que eso está bajo el poder tuyo. Tienes que ceñirte la sandalia. Tienes que entrar en la dimensión que Dios quiere que tú entres. Muchas veces yo escucho cuando el Espíritu le dice a ciertas personas y le dice: oye, recoge tu mente. Y si Él nos dice que recojamos nuestra mente, a María, porque nosotros lo podemos hacer. Recoge tu mente, nos dice. A Pedro le dijeron: cíñete la sandalia. Y a nosotros nos dicen: pueblo, los que oran son los que vencen. No importa cuál sea el problema, cuando oramos vencemos. La iglesia en Jerusalén estaba en una situación apretada. Jacobo había sido muerto. Pedro estaba encarcelado. Pero la iglesia dice que hacía oración sin cesar por él. Pedro encadenado con 2 soldados dentro de la celda y 2 soldados afuera en la puerta de la celda, donde no había la posibilidad remota de Pedro salirse con las suyas. Herodes, como el poder satánico, dice: esta vez sí que te lo vence. Esta vez es mío. Esta vez yo lo acabo de destruir. Esta vez yo lo degüello. Esta vez yo lo voy a decapitar. No tiene manera de escaparse de mis manos. Pero la palabra del Señor me dice: los que oran son los que vencen. El poder de la oración. Mientras Herodes custodiaba a Pedro, podemos ver que aquella pequeña iglesia oraba intensamente, buscando la presencia de Dios para que Pedro fuera libertado. Y Dios escuchó la petición de aquella gente y Pedro fue libertado. Cuando se le apareció el ángel en la cárcel y le dice: levántate, Pedro. Y dice que las cadenas se les soltaron, se les cayeron de las manos. Quedó Pedro suelto, quedó libre. Le dice: cíñete la sandalia, ora, busca mi presencia, que tú tienes el poder para orar. Tú puedes orar, tú puedes sacar más tiempo para la oración. Ese problema, no importa cuán intenso sea, cuán difícil, cuán complicado sea, y cómo el enemigo te ponga el pensamiento en la mente de que no puedes vencer, en el nombre de Jesús tú lo puedes vencer. Pero tienes que orar con intensidad. Tienes que orar con esa fe, sin desmayar, con esa persistencia, como les hablaba yo los otros días en un corto mensaje que les decía que los cristianos tienen que persistir, que hay que aprender a persistir en este camino. Y le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Todavía Pedro a esta altura pensaba que lo que estaba viendo era una visión, pero no era una visión, era una realidad, que Dios los estaba liberando de las manos de Herodes.
que la profecía que le había dicho tenía su fiel cumplimiento, que Pedro no iba a morir en aquel tiempo en manos de los enemigos de la iglesia, sino que le restaba largo camino para predicar el evangelio, para cumplir con el ministerio que Dios le había dado. Así mismo te dice a ti hoy y me dice a mí: levántate, ponte sobre tus pies, que Dios tiene grandes propósitos contigo. Cíñete la sandalia. Cíñete la sandalia. El que te dice ora, ora. Los que oran son los que vencen. Te está diciendo: cíñete la sandalia. Que ese es el que tiene el poder para libertarte de las garras del maligno. Dice el Salmo 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué bueno es ser temeroso de Jehová, ¿verdad? Pero ¿cuál es el temeroso de Jehová? El temeroso de Jehová es el que escucha la palabra y entra en obediencia. No es el burlador. No, ese no es temeroso de Jehová. El temeroso de Jehová es el que escucha la palabra atentamente y la pone por obra. Hay una promesa para los tales, para los que temen a Jehová, que Él los defiende. Pedro era un hombre temeroso de Jehová. Usted y yo estamos llamados a ser hombres y mujeres temerosos de Jehová. Y nosotros vamos al capítulo 16 de los Hechos, hablando del caso de Pablo y Silas. Pablo y Silas encarcelados en Filipos. Pero mientras estaban encarcelados, dice que a la medianoche, dice el versículo 25, y voy cerrando ya en esta noche. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos les oían. Estaban en aprieto, estaban en persecución, estaban presos, pero eso no les quitaba el gozo. Eso no les quitaba el gozo. Oraban y cantaban himnos a Dios. A medianoche, con los pies puestos en el cepo, atrincherados, que no se podían mover. Allí dice que Pablo y Silas cantaban, oraban, y dicen que los presos les oían. Y mientras cantaban, ¿qué sucedió? Que dice que hubo un gran terremoto donde las puertas de la cárcel se abrieron. Y el carcelero, un hombre impío, creyó que los presos se habían ido todos. ¿Y por qué se estremeció aquella cárcel a esa hora? ¿Y por qué sucedió eso? Porque allí habían dos hijos de Dios, donde estaban llenos del poder del Espíritu Santo, y nada los detenía. Que el encarcelamiento no les causó tristeza, que el encarcelamiento no les causó dolor, sino que en medio de todo eso ellos oraban y cantaban, y los presos les oían, y estaban tan y tan llenos del poder del Espíritu Santo que aquella cárcel comenzó a temblar y se abrieron todas las puertas de la cárcel. Habían dos hombres allí poseídos, llenos del poder del Espíritu Santo, dándole la gloria y la honra a Dios. Y muchas veces nosotros, por cualquier tontería de la vida, estamos tristes, dejamos de venir a la casa del Señor, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, no tenemos paz en la casa, no tenemos paz en el trabajo, no tenemos paz con nuestros compañeros. Ay, Dios mío, formamos una tormenta en un vaso de agua por cualquier tontería. Mas dice que Pablo y Silas, encarcelados allí, oraban y cantaban, y dice que los presos les oían. Y dice que de repente se desató un temblor, un terremoto allí, que las puertas de la cárcel quedaron todas abiertas, y el carcelero, que no conocía al Señor, creía que los presos todos se habían ido de la cárcel. Y dice que tomó la espada para quitarse la vida. Pero ahí estaba Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, y dice: detente, que estamos todos aquí.
Aquí no ha pasado nada. Esto es una manifestación del poder del Espíritu Santo. No permita que el encarcelamiento, no permitas que la tristeza, los problemas de la vida te descontrolen de tal mente que tú dejes de orar, que tú dejes de congregarte, que tú dejes de buscar la presencia del Señor, que tú no sientas que tú no tienes paz ni en tu casa, ni en tu trabajo, ni en tus compañeros, ni en la iglesia, ni en ningún lado. No permitas que la paz que Dios te ha dado se interrumpa, sino que sigues cultivando esa paz, buscando la paz de Dios. Porque aquellos que estamos en Cristo Jesús, hay una paz que no se puede perturbar por nada, y nada nos saca de control. Yo pienso que Pablo cantaba: yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Oiga, y mientras Pablo y Silas cantaban esas alabanzas, dice que los presos les oían. Porque cuando nosotros somos cristianos, usted sabe lo que pasa. Cuando nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo, que impartimos esa unción del Espíritu Santo a otras personas también. Y esas personas alcanzan la paz. Porque Cristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Que impartimos paz, que impartimos amor, aún a aquella gente que no conocen al Señor. Por eso es que el cristiano tiene que ser luz en medio de las tinieblas. No puede ser igual. El cristiano no lo puede mover nada. En medio de las tempestades, dice que el carcelero, cuando vio que las puertas se abrieron a causa del terremoto, sacó su espada para hacerse daño, para degollarse. Dice: detente que estamos todos aquí. Aquí no ha pasado nada. Aquí lo que es una bendición extraordinaria. Eso es lo que nos manda el Señor que practiquemos cuando estamos en las labores, en nuestros hogares. Cuando vemos que se quiere desatar una tempestad, pero nosotros como gente ungida, llenos del poder del Espíritu Santo, lo que debemos hacer, traer la paz en medio de la circunstancia, impartir la paz, impartir el amor a aquellos que todavía no conocen al Señor. Esa bendición que sentía Pablo y Silas, ¿qué sucedió? Que el carcelero también vino a los caminos del Señor. Y ustedes sabían que esa es nuestra misión. La misión de nosotros los cristianos es traer gente al camino del Señor. Proyectarle de esa misma bendición que nosotros tenemos. No es que tengan una mala experiencia estar al lado de nosotros, sino que aunque no le sirvan al Señor, pueden decir: ese es un hijo de Dios, ese está lleno del poder del Espíritu Santo. Yo hablo con ese hombre y siento una paz. Yo hablo con ese hombre y siento que él me imparte paz a mí. Puedo llegar a mi trabajo cargado con tantas circunstancias, pero cuando hablo con este hombre que me dice: Dios te bendiga, Cristo te ama, eso me imparte paz, me imparte felicidad. Tiene algo que yo no tengo. Yo quiero tener eso también. Porque el carcelero dijo: yo quiero sentir lo mismo que siente Pablo. Y dice que prendió luz a esa hora de la noche. Fue donde Pablo, dice, soltó las cadenas, le lavó los pies. Entonces dice que los llevó a su casa y allí se convirtió él y toda su familia se convirtieron al Señor. Porque esa es la misión de nosotros, los que le servimos al Señor. Procurar que esta bendición que nosotros tenemos pueda también contagiar a otros, para que otros vengan al conocimiento de este santo evangelio. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Así que vamos a buscar a Dios en oración con esa persistencia, porque una iglesia que ora, una iglesia que va camino a la victoria en el Señor, una iglesia que vence. La iglesia primitiva venció porque era una iglesia que oraba persistentemente, que en medio de las circunstancias, ahí es que se firmaba. Muchas veces yo escucho la voz del Espíritu que me dice: pueblo, me dice varón, es que yo tengo que orar con mi pueblo. Y yo le digo:
Señor, obra con tu pueblo, porque si no tu pueblo se pierde. El sacrificio de Cristo en la cruz no puede ser perdido en ningún momento. Si Dios nos ha dado la oportunidad de estar en sus caminos, es un sacrificio que Dios no va a permitir que nos perdamos. Él tiene que obrar en nosotros. Y hay veces que yo voy de rodillas y le digo al Señor: Señor, mira el hermano fulano de tal. Mira, anda completamente desenfrenado, anda completamente desviado, pero tú no permitas que se pierda. Tócale con algo. Y él me dice que me escucha. Que hereje soy, ¿verdad? Los apóstoles también eran herejes dentro del pueblo judío que no conocía al Señor, porque no conocían al Dios verdadero. Y nosotros muchas veces parecemos herejes cuando vamos ante la presencia del Señor y le decimos: Señor, mira a fulano, mira que lo he llamado, mira que lo he aconsejado. Mira, y está al borde del precipicio. Después que tú le diste una gran oportunidad de venir a tus caminos, está al borde del precipicio. Los problemas, las situaciones lo llevan envuelto, desviado completamente. Pero tú no permitas que su alma se pierda. Señor, ponle un cáncer, pero tú no permitas que se pierda su alma, porque tú moriste por él en la cruz del Calvario. Tú lo bendeciste porque alcanzó venir a tus caminos, pero hoy no puede entender las pruebas, las situaciones que se presentan en este caminar, porque muchas veces creemos que venir a Jesucristo es que todos los problemas se van a solucionar, y si éramos pobres vamos a ser enriquecidos, y que si no nos gusta la esposa, Dios nos va a quitar la esposa y nos va a dar otra, la que nosotros queremos. No se trata de eso. Eso no se trata de eso. No se trata de eso. Aquí se trata de la salvación del alma. Porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyese no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pónganse en pie que vamos a cantar una alabanza en el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pablo y Silas estando encarcelados, con cadenas